¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta Constitución y Democracia en Debate, programa de la Cámara Chilena de la Construcción que transmitimos a través de las pantallas de Canal 26 de TV Red para conversar, debatir y analizar con los candidatos a la Convención Constitucional de este gran desafío que tenemos los chilenos de escribir una nueva Constitución para los destinos y el futuro de Chile. Hoy día estamos nuevamente con 5 candidatos. En nuestro segundo programa van a presentarse ellos mismos, tienen 1 minuto para hacerlo, y vamos a empezar, por favor, por Margarita Makuch. Margarita, adelante, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias, primero que nada, por esta invitación. Y bueno, decir que yo soy profesora de castellano, licenciada en Literatura y Ciencias del Lenguaje, ese es mi título original. Estoy hace 25 años en la región de Magallanes. Soy académica en la Universidad de Magallanes. En el desarrollo de mi carrera como profesora hice un máster en lingüística, me fui especializando en la investigación, del español de Punta Arenas, que es algo maravilloso e interesantísimo. Posteriormente hice mi doctorado en comprensión de textos y he trabajado en la gestión pública, fui Seremi de Educación en el periodo de la presidenta Bachelet. Actualmente soy directora de posgrado de la Universidad de Magallanes. Creo que esa es mi trayectoria, mi presentación personal. No soy mamá de 2 hijos, una parte importante. Gracias, Margarita. Lo más importante de la vida, de mi vida, es esa. Y bueno, eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita. Seguimos, por favor, con Elisa Justinianovich. Una vez que active el micrófono, eso sí. Esto pasa con los computadores. No, no te escuchamos todavía, Elisa. Tienes el micrófono desconectado. ¿Tiene algún problema de conexión, me parece? Está apagado el micrófono. Sí, y me parece que algo pasó con la conexión. Mira, vamos a esperar que ella se reconecte y mientras tanto seguimos con Javier Solís, por favor. También tiene problemas de conexión. Ahora sí. Ahora sí. Ah, no, ahí está. Disculpa, estaba tratando de hacer activar el micrófono. Bueno, mi nombre es Javier Solís Uribe, soy abogado, casado con Jimena Márquez, padre de 2 hijos, Luis Felipe y Javier Ignacio. El magallánico, como dije, en un momento determinado, estudié en la Universidad Católica, ingresé el año 1980, cuando se estaba terminando de redactar la Constitución, que hoy día vamos a cambiar. Fui un testigo principal de ese proceso de construcción y obviamente conocer de fondo y de principio cuáles eran las necesidades que había que cambiar. Me he desarrollado durante toda mi vida en el ámbito profesional, gremial, social, académico, deportivo, cultural, hasta sindical. He sido presidente de sindicatos, he sido presidente del Centro General de Padres y apoderado del Liceo San José durante 7 años, miembro del Colegio de Abogados de Punta Arenas por una buena cantidad y también director y secretario del mismo durante 4 años. He sido miembro activo del Club de Leones, he sido presidente de 2 años del Club de Leones Punta Arenas, también ahora participo en la Hermandad de las Costas, he sido 4 años de capitán de la nao de Punta Arenas, institución que vale la pena conocer. Gracias, Javier. Y he estado vinculado, ¿verdad?, a distintas actividades públicas y privadas, entre las cuales estuve como Seremi de Economía durante 2 años y 1 año como Seremi de Justicia. Muchas gracias, Javier. Seguimos entonces, por favor, con Rodolfo Arecheta. Gracias, Gonzalo. Bueno, mi nombre es Rodolfo Arecheta Valeta, soy magallánico, nacido y criado en Punta Arenas, de padre puntarenense y madre porvenireña.
Tengo 34 años, soy abogado de la Universidad de Chile. Me he desempeñado siempre en el mundo profesional, nunca he tenido un cargo político. Trabajé en el mundo privado y público, en un estudio jurídico al principio, y después trabajé en la Fiscalía Nacional Económica, que para quienes no saben es la institución encargada de perseguir los delitos económicos como la colusión y los abusos empresariales. Así que harta pega ahí, como se podrán imaginar. Y hasta hace un tiempo estuve en Inglaterra haciendo un máster en Derecho Constitucional con una beca del Estado, beca Chile. Así que, bueno, eso es parte de los motivos que me llevó, además de querer cambiar las cosas y sacar ahí a los caballeros que llevan un montón de tiempo, que me motivó por un tema de responsabilidad a devolver lo que el Estado me entregó a mí en un área que conozco, que es la del Derecho Constitucional, la que me especialicé. Así que con muchas ganas de devolverle a la comunidad lo que se me dio a mí. Muchas gracias, Rodolfo. Por favor, seguimos con Alfredo Fonseca. Hola, gusto saludarlos a todos. Soy Alfredo Fonseca Mijovilovich, magallánico, independiente, nacido y criado en esta tierra, casado, 4 hijas. Soy abogado, administrador público y diplomado en Derechos Humanos. Poseo una larga experiencia y trayectoria de más de 30 años en el ámbito internacional, privado y público, y me decidí a comprometerme a trabajar para ayudar a escribir en esta Constitución, para contribuir a que pueda, de alguna forma, darle un sentido verdadero de Estado a nuestro país y nos identifique y nos interprete como nación. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a, bueno, Elisa Justinianovich tuvo un problema de conexión, en cualquier momento se nos puede volver a conectar, así que ojalá que así sea. Vamos a avanzar entonces con este programa Constitución y Democracia en Debate de la Cámara Chilena de la Construcción, como un aporte para el debate, el análisis de este gran desafío que tenemos como país, redactar una nueva Constitución. Vamos a ir a la primera pregunta. ¿Qué régimen de gobierno es el adecuado para Chile? ¿Presidencial, semipresidencial o parlamentario? Vamos a empezar con la primera respuesta. Tiene 3 minutos con Javier Solís, por favor. Primero, el tema presidencial que tenemos hoy día no es el que nos representa adecuadamente por el que tenemos presidencialismo que hoy día nos está imperando. Antes de continuar, quisiera señalarte de que nos habías enviado una serie de preguntas en las cuales nosotros podíamos abocar nuestras respuestas. Y esta no estaba dentro de esas, pero bueno, pero es importante, pues lo tenemos definido dentro de nuestra cartera de información que hemos puesto a disposición de nuestra comunidad para darla a conocer. Conocemos, ¿verdad?, efectivamente lo que significa el concepto de vinculación que hay entre el presidencialismo, el parlamentarismo, ¿verdad?, y las vinculaciones que hay entre ambas para poder hacerlas de ellas una adecuación para la distribución y fortalecimiento del poder y de la manera como éstas tienen que distribuirse entre aquellos que hacen la gracia, digamos, de poder dirigir a las políticas públicas y económicas de nuestro país. Efectivamente, o sea, tenemos hoy día, y lo sabemos sabido, que tenemos un gran drama con el hiperpresidencialismo que nos está abarcando fuertemente en este tiempo, donde no se puede desarrollar tranquilamente todo lo que la comunidad quiere, porque dependemos mucho de aquel que está dispuesto a dictar las normas para ponerlas en conocimiento de los parlamentarios, discutirlas y aprobarlas. Y a veces es su predicamento que permitiría poder liquidarlas o poder eliminarlas si es que no está convencido de que su bondad sea adecuada a su programa de gobierno. Por lo tanto, efectivamente, hoy día tenemos un sistema presidencialista que es muy complejo, no podemos avanzar adecuadamente en eso, y lo que tenemos que es consensuar con los demás integrantes de los escaños que se van a reunir en la Asamblea Constituyente y encontrar un mecanismo adecuado que permita equilibrar todas esas fuerzas de poderes para que no solamente esté contenido en una persona, sino que en distintos estamentos. Y en este caso, hay varios sectores que están obligados y ser llamados a compensar este concepto, como lo es precisamente una parte del Congreso,
que yo creo que es necesario que lo empecemos a analizar también cuando estemos en la asamblea, si esto requiere que sea una asamblea bicameral o unicameral, como existe en numerosos países. Porque la bicameral en Chile hasta este momento está representado por una Cámara de Diputados que se elegida y que se alinea en conceptos de trincheras y de un segmento especial donde los independientes son muy pocos y a veces muchos de ellos se transforman en independientes después de haber tenido problemas con sus respectivos partidos políticos que lo han representado. Pero también es importante que este proceso implique también una perspectiva de participación deliberativa y con conciencia de la ciudadanía, a lo cual obviamente tenemos que educarla para que llegamos a tener nuevos líderes, tanto en el tema de las comunas, y no solamente en las comunas, sino que en las juntas de vecinos, en las asociaciones que se pueden unir para determinados fines y que puedan provocar e informar a la comunidad para hacer efectivas sus leyes. Muchas gracias, Javier. Les envié por el chat interno las preguntas para ver si estamos alineados. Parece que hubo ahí una suerte de descoordinación, pero es importante que tengan las preguntas de este segundo programa, que no son las primeras, o sea, no son las mismas del primer programa. La idea es variar en temas. Son todos temas, en todo caso, que estoy seguro que ustedes han debatido y conversado en otras instancias. Vamos a seguir entonces con la pregunta. Te falta una pregunta, ¿no? De las que tú enviaste. Lo vamos a ver ahora por interno. Vamos a seguir entonces. ¿Qué régimen de gobiernos es el adecuado para Chile? ¿Presidencial, semipresidencial o parlamentario? Seguimos con Margarita Markuch, por favor. Sí, claro. Bueno, de todas maneras, mientras se arregla, porque esta fue la pregunta sorpresa de la prueba, como cuando... Pero de todas maneras todos hemos estado debatiendo sobre este tema en continuos diálogos y conversaciones y programas a los que hemos asistido. Sin duda comparto plenamente lo que señala Javier. Creo que nosotros vivimos en un sistema que es hiperpresidencialista, donde excesivas atribuciones están dadas para el presidente de la República, y eso hoy día no da cuenta de una sociedad que debiera promover la sociedad actual, cada vez más participación. Y en ese sentido nosotros creemos que la democracia se profundiza a partir de señalar que el hiperpresidencialismo no contribuye a profundizar la democracia y la participación. Por esa razón creo que ese es un tema que se debe considerar, tratar en la Constitución, consagrar las atribuciones del presidente, pero con toda la posibilidad de reducir el hiperpresidencialismo actual. Por otra parte, también comparto con Javier que debemos aspirar hacia tener un sistema solamente en el Poder Legislativo, unicameral. Tenemos actualmente un sistema en donde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, existe una complejidad y un exceso de burocracia y de lentitud de los procesos y de las transformaciones que finalmente terminan siendo instancias y espacios que no facilitan soluciones que muchas veces son urgentes para la ciudadanía. Entonces, todo esto, creo que la nueva Constitución debe promover mayor flexibilidad, pero sobre todo evitar todas las formas de concentración de poder y también todas las formas de burocratización de las soluciones políticas. O sea, la política en este sentido debe estar acorde a los tiempos, a las urgencias, a las necesidades, y en ese sentido las estructuras que tenemos no están contribuyendo a aquello. Por esa razón creo que debemos abordar el régimen, el tipo de régimen, pero también acompañado fuertemente de un fomento de la participación y de hacer la administración cada vez más ágil, dinámica y que resuelva rápidamente los problemas. Creo que eso sería, porque me parece que Javier ya abordó todos los puntos centrales de esta respuesta. Yo complementaría solamente con lo que te he planteado. Gracias, Margarita.
Seguimos entonces con Alfredo Fonseca. ¿Qué régimen de gobierno es el adecuado para Chile, Alfredo? Qué buena la pregunta. Entonces, la verdad que yo estoy convencido de que en Chile tenemos hoy día un régimen presidencial, una exacerbación del presidencialismo casi monárquico, donde el presidente tiene iniciativa legislativa para una amplitud de materias demasiado grande, donde tenemos también la presencia constante de un gallito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y no se basa en un ámbito de cooperación en pos de las políticas públicas y de poder sustentar las necesidades o darle solución a las necesidades de las personas. Por eso que yo creo en un régimen semipresidencial, he escrito varias veces sobre el tema, un régimen semipresidencial con un poder ejecutivo dual, vale decir un primer ministro y un jefe de gobierno. Un primer ministro elegido por votación popular y un jefe de gobierno elegido por mayoría del Congreso. Creo que eso le daría más sustento a nuestro sistema en un régimen presidencial que ya está caduco, que ha demostrado su falencia a lo largo de la historia de Chile. Creo que este ejecutivo dual, que va a significar amplia política de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, le va a dar un nuevo rumbo, un nuevo camino de cooperación a Chile y un nuevo, yo diría, aura de función de la política legislativa por parte del Ejecutivo y del Poder Legislativo propiamente tal. Obviamente que tenemos que también democratizar las regiones, y ahí también, en ese plano que seguramente nos vamos a dedicar en las preguntas posteriores, tenemos que hacer una división vertical del poder, acompañado también de un régimen presidencial. Gracias, Alfredo. Seguimos entonces con Rodolfo Orecheta. ¿Qué régimen de gobierno es el adecuado para Chile, Rodolfo? Sí, bueno, yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en el sentido de que tenemos un régimen hiperpresidencial y que esto puede tener consecuencias negativas cuando quien llega a la presidencia no es un buen presidente, digamos. Entonces, eso es problemático porque se concentra mucho poder en una figura que puede ser buena o puede ser mala. Entonces, cuando es mala, esto genera muchos conflictos. Y también tenemos un tema cultural que yo creo que sería bueno empezar a cambiar en nuestra Constitución, a través de nuestras instituciones, que es el tema de que siempre pareciera ser que dependemos de que venga un líder y arregle los problemas en vez de arreglarlos nosotros como comunidad. Uno lo ve en la elección presidencial, que estamos todos medio nerviosos porque el líder que viene pareciera ser de ambos espectros políticos que no da el ancho. Yo creo que eso debiésemos de alguna forma cambiarlo a través de nuestras instituciones para de alguna forma empoderar a la ciudadanía, entendiendo de que no es tan importante el líder, sino que la participación y cómo nosotros nos hacemos cargo de nuestra comunidad. Dicho eso, yo concuerdo con Alfredo en que avanzar hacia un régimen semipresidencial donde se separe la figura del jefe de Estado y jefe de gobierno es algo bueno, pero hay que tener cuidado porque estas no son soluciones fáciles. No, tenemos que procurar de que la Constitución no cree más conflictos de los que soluciona, porque puede pasar que si no tenemos cuidado, la figura del jefe de Estado y el jefe de gobierno empiecen a chocar, y eso genere conflictos. Esto se ha visto en otros países que han adoptado regímenes semipresidenciales, por lo que debiésemos ser muy cuidadosos al momento de diseñar nuestra institucionalidad a este respecto. Yo creo que ahí tenemos que mirar la evidencia de nuestro país. Tuvimos un régimen semiparlamentario, pero que finalmente también era presidencial, y habían ciertas facultades que detonaron y derivaron en una guerra civil. Entonces ahí tenemos una experiencia que debiésemos incorporar, ver qué salió mal y tratar de hacer esto bien con un diseño adecuado. En relación al tema de las dos cámaras, nosotros tenemos como eje el tema de la descentralización y lo estamos tomando bastante en serio, que creemos que, como equipo, digamos, creemos que la descentralización tiene que estar en toda la arquitectura de la Constitución, y por eso yo ahí difiero un poco de los demás panelistas. Yo creo que es bueno mantener dos cámaras, pero darle una representación territorial muy potente a una de las cámaras, que otra sea una representación popular, digamos, por la cantidad de votantes de cada distrito, pero que la otra de alguna forma represente mejor a las regiones, de modo de que si, por ejemplo, la Cámara de Diputados es la encargada de representar a la mayoría de la gente, en el Senado pueda estar representada a las regiones, y si es que hay un proyecto que no conviene a las regiones, que pueda ser atajado en el Senado
por los representantes de las regiones. Y yo estoy de acuerdo con Margarita en el sentido de que muchas veces dos cámaras tiene el costo de que existe mayor burocracia, pero creo que podemos darle un diseño, y los proyectos no salen, no se demoran, pero yo creo que podemos darle una vuelta a eso para que esto sea más expedito con el tema de la iniciativa de ley, también de ver quién y cuánto se pueden demorar ciertos proyectos, modificar el tema de la urgencia. Hay hartas cosas a las que se les puede echar mano para hacer frente a esto. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Muy bien, vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. También tienen 3 minutos. ¿Qué facultades debiese delegarse desde el gobierno central a los gobiernos regionales? Vamos a empezar, por favor, con don Alfredo Fonseca. Bueno, yo creo que más que delegar facultades tenemos que pensar en una nueva arquitectura regional y tenemos que pensar derechamente en un país regionalizado. Un país regionalizado que significa que el Estado central se despoje de ciertas facultades, se despoje de poder político, por ende administrativo y también de recursos. Un poder, una regionalización o un país regionalizado que vaya más allá de los lindos dibujos que hoy día tenemos en los mapas del Instituto Geográfico Militar. Una regionalización que reconozca a las regiones como unidades culturales y no como unidades económicas. Para esto tenemos que generar, obviamente, como ya se está avanzando, en la elección de todas las autoridades regionales, pero al mismo tiempo de avanzar en esta elección de autoridades regionales, tenemos que avanzar en la consolidación de ciertos órganos colegiados, como un consejo regional representativo y profesionalizado, con capacidad de dictar reglamentos regionales, pero al mismo tiempo con capacidad de tener o de presentar iniciativas de ley al Congreso en beneficio de la región. Y también una asamblea regional que represente a todos los órganos intermedios legalmente constituidos de la región, para incentivar la participación y sobre todo para democratizar la estructura regional. Creo que un país regionalizado es lo que necesita Chile y en esto tenemos que avanzar, pero tomando lo mejor del sistema unitario y lo mejor del sistema federal. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a seguir con Rodolfo Recheta. ¿Qué facultades debiese delegarse desde el gobierno central a los gobiernos regionales? Bueno, antes que todo, me parece que este tema tiene que ver mucho con la descentralización, que a nosotros los magallánicos nos interesa mucho, que quiere decir básicamente que las decisiones se tomen por las personas y por las autoridades que habitan el territorio donde están los problemas, porque son quienes están en mejor posición para resolverlo. Ese es el principio en general, y hay algo que también es importante que las personas que nos escuchan sepan, que bueno, la elección del gobernador regional viene a ser una modificación a la Constitución, tenemos ahora una autoridad electa de decisiones en materia de cómo usamos los fondos, de los cuales dispone la región. Y eso es muy importante que la Constitución lo acompañe y que permita de alguna forma que esta figura del gobernador regional se desarrolle. En este contexto, la ley establece que el gobernador regional, una vez instalado, puede solicitar la transferencia de competencias desde el gobierno central a la región. Entonces yo me imagino que por ahí va la pregunta. Entonces eso para que se entienda ahí la gente que nos escucha. ¿Qué facultades tienen que transferirle? Por ejemplo, cierta autonomía en materia presupuestaria. Obviamente es muy complicado hablar de autonomía regional, de regionalización o descentralización, si es que el gobierno central de alguna forma es amo y señor de los fondos de los cuales dispone la región. Por ejemplo, vimos en la pandemia que el gobierno regional quería lanzar ciertos planes de iniciativa para reactivar la economía como consecuencia del COVID, y que del gobierno central le dijeron no. Incluso con el gobierno regional quería usar el FNDR, que es el porcentaje del cual dispone el gobierno para gastar libremente, y del gobierno central dijeron que no, que eso no se podía hacer porque no estaban recibiendo programas nuevos, y finalmente se terminaron utilizando esos recursos a través de otros programas. Se tuvo que dar la vuelta larga. Entonces yo creo que necesitamos tener autonomía presupuestaria para que esta autoridad electa pueda disponer de recursos y tener finalmente armas para el desarrollo de la región. Yo creo que eso es fundamental. Y también el tema de la descentralización tiene que ver con la participación ciudadana. Yo creo que las decisiones podamos
tomarlas acá en la región, y aquí hay ideas bastante interesantes que el gobernador regional podría desarrollar, por ejemplo, las instancias de presupuestos participativos, hacer consultas a la ciudadanía para ver qué tipo de presupuesto, cómo quiere usar su presupuesto, y también el tema de las encuestas deliberativas, formar un grupo de personas que permitan tomar decisiones en base a información, personas informadas, que sirva esto como insumo para la toma de decisiones a nivel regional. Entonces, en consecuencia, lo que yo creo es que debería haber autonomía presupuestaria y al mismo tiempo se deberían delegar ciertas facultades para que el gobierno regional pueda tomar decisiones no solamente en cuanto al presupuesto, sino que decisiones políticas con apoyo de la ciudadanía a través de estas dos herramientas que son ejemplos, las consultas ciudadanas y también las encuestas deliberativas, que en otros países del mundo han resultado muy, muy bien. Gracias, Rodolfo. Se conectó Elisa. Bienvenida. Vamos a, por interno, por el chat del Zoom, envíe las preguntas para que estemos alineados y coordinados en que son las preguntas de este segundo programa para que puedas revisar, Elisa. Vamos a darle la palabra ahora a Javier Solís. Estamos en la segunda pregunta. Le vamos a dar la palabra a Javier Solís. Estamos en ¿qué facultades debiese delegarse desde el gobierno central a los gobiernos regionales? Javier, tienes 3 minutos. Ya, muchas gracias. Bueno, la pregunta es bastante directa, o sea, ¿cuáles son las facultades del gobierno regional hacia los gobernadores regionales? Todos han hablado, por menos mis antecesores, han hablado de las facultades que desde el desarrollo de la región se pretende necesariamente cuantificar para poder desarrollarlas y poder tener mayor autonomía en este desarrollo. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que en una región tan distante, porque tenemos que hablar para los magallánicos, podemos hablar en general, pero hablemos principalmente para los magallánicos, que es lo que nos interesa en este momento. En una región tan distante y tan distinta como las demás del territorio, nos hace falta a nosotros no solamente tener un conocimiento respecto de lo que ocurre en Magallanes, de las necesidades que hay en esta región, del conocimiento que no tiene el Estado central, los organismos, los funcionarios y los asesores de los distintos ministerios para cada una de las materias que se deben analizar y tratar en este territorio. La gran mayoría de las comisiones de servicio que llegan a Magallanes o llegan a Punta Arenas, se van a Puerto Natales, aprovechan de conocer Torres del Paine y consideran que eso es suficiente. Y se hacen estudio tras estudio para tratar de encontrar mecanismos para desarrollar el territorio. Y esto pasa también porque resulta que les falta, de acuerdo a la legislación, a la nueva ley de gobiernos regionales, el hecho de que se le pasen las debidas atribuciones al gobernador regional electo para poder administrar adecuadamente el territorio. Más allá de lo económico está el tema administrativo, porque hoy día, a través de un delegado presidencial que va a estar a cargo del territorio y a cargo de los seremis de cada una de las carteras, que cada uno depende de su respectivo ministro y el ministro depende del presidente de la República o del gobierno de turno, hace que sea tremendamente difícil la comunicación y el avance en torno a adoptar políticas, criterios, medidas o de repente unas complicidades que se requieren entre una autoridad regional, los organismos que son intermedios y que representan a los distintos estamentos. Ya le pasó en algún momento también seguramente a Margarita en su cargo de Seremi de Economía, me pasó a mí en mi cargo de Seremi de Economía perdón, Margarita como Educación y yo como Seremi de Economía y de Justicia en su momento, de no tener las facultades para poder desarrollar territorios de manera adecuada o de no poder implementar gestiones como las que uno debiera o intentaría poder poner de manera fuerte en el contexto de lo que se requiere a nivel nacional. En lo personal a mí me pasó que tratando de imponer un desarrollo para la comuna de la provincia de Tierra del Fuego, esto me fue muy difícil porque la gente que estaba a nivel central no tenía los mecanismos, ni los medios, ni las disposiciones económicas, ni de gente para poder implementar políticas de desarrollo. Entonces, lógico que se requiere una mejor coordinación desde esa perspectiva entre el gobierno regional que se va a implementar y con cada una de las autoridades que dependen en cada una de las áreas del gobierno central. Eso yo creo que es lo más importante en este momento. Muchas gracias, Javier. Vamos a seguir entonces con esta segunda pregunta con Margarita Makuch, por favor. Bueno, primero señalar que estoy de acuerdo con
prácticamente todas las anteriores intervenciones. Creo que hay un acuerdo transversal también, reconocerlo a nivel regional respecto de la relevancia de la descentralización para Magallanes. Y esto recoge un sentir de toda la ciudadanía y también histórico en nuestra región. Pero también decir que nosotros teóricamente desde la Constitución del 80 somos un país descentralizado. Nosotros se plantea en la Constitución del 80 que también será la descentralización, será de administración descentralizada y además se promoverá la regionalización. Sin embargo, nosotros somos considerados por la OCDE el país más centralizado del mundo, donde está más concentrado el poder, en el centro. Porque la descentralización tiene que ver con la problemática de la redistribución del poder, ¿no? Y cómo nosotros a través de la nueva Constitución realmente hacemos materia algo que está establecido en la antigua Constitución, pero que en la práctica podemos constatar que no se ha implementado debidamente, adecuadamente, o por lo menos nadie percibe que vivamos en un país descentralizado. Luego, entonces, creo que es súper importante la redistribución del poder del centro, del poder centralizado, a los territorios. Y la pregunta es ¿cómo? Un ejemplo de ello fue la modificación que propuso la presidenta Bachelet con la elección de los gobernadores. Sin embargo, miramos que ahí también subyace una problemática y que tiene que ver con que el presidente designa al gobernador y determina, el presidente, digamos, designa que hay un gobernador por provincia, por región, pero que además determina el tiempo, que puede ser temporal o indefinidamente, y también establece las competencias y establece los ámbitos. Entonces, el ámbito del ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas, el desarrollo social y cultural. Establece estos tres ámbitos y dice que una o más competencias se traspasarán al gobernador. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Tenemos una propuesta descentralizadora, pero donde el presidente decide. Entonces, es una contradicción. Luego, nosotros planteamos que las competencias y los ámbitos del gobernador los debe decidir el territorio. Y eso es fundamental, porque cada territorio sabe exactamente en qué ámbitos es urgente desarrollar y adquirir mayores y herramientas desde del poder central. Y luego también nos parece que para eso estoy comparto plenamente con Rodolfo, Gracias, el generar Margarita. mecanismos de participación, pero finalmente no coincido con Javier respecto de lo financiero. Creo que debe quedar, esto es mi idea principal, digamos, por favor déjame señalarla, que debe quedar establecido el apoyo financiero en términos de recursos humanos, capacitaciones y recursos financieros para que las regiones puedan efectivamente descentralizarse, porque de lo contrario es una bonita voluntad, una buena voluntad, pero no va a haber modo de implementarlo en la práctica para el desarrollo equitativo de la región. Gracias, Eso. Margarita. Gracias. Muchas gracias. Muchas Con el gracias. permiso de todos los candidatos, vamos a darle 30 segundos a Elisa para que primero se presente y después, por favor, tiene los 3 minutos para responder la pregunta: ¿qué facultades debiese delegarse desde el gobierno central a los gobiernos regionales? Adelante, Elisa. Muchas gracias, Gonzalo. Disculpen ahí el impasse con la tecnología de mi computador. Bueno, me presento. Mi nombre es Elisa Justinianovich Campos. Soy candidata de la Coordinadora Social de Magallanes, una coordinadora que se levanta también desde las organizaciones y movimientos sociales en toda la región para poder disputar este proceso constituyente que ha emergido con mucha fuerza desde octubre del 2019 a la fecha, desde las calles y desde esas voces también, desde el mundo social, hemos querido también disputar frente también a una crisis de legitimidad muy profunda que tienen los partidos en la actualidad. Así que bueno, también represento a la coordinadora feminista, soy activista, ecofeminista, soy investigadora, doctora en ingeniería química, trabajo en el área de valorización energética, biocombustibles, y en mis segundas y terceras jornadas me dedico a diversos activismos ligados principalmente a la defensa del territorio y activismo feminista, redes de acompañamiento, principalmente a mujeres sobrevivientes de violencia.
Y con respecto a esta pregunta, bueno, respecto a las facultades, ahí coincido en varias cosas con Margarita, respecto a la necesidad, no solamente de pensar en este flujo de facultades, ¿no?, de gobierno central a un gobierno regional, porque no queremos mini gobiernos regionales centralistas nuevamente, ¿no? Así como se dice desde las otras comunas y los otros territorios de la región con mucha fuerza de que Punta Arenas no es Magallanes, ¿no? No queremos nuevamente centralizar a nivel, ya sea de esta comuna o de un gobierno regional, nuevamente todo el poder. Entonces, descentralizar pasa también por una fuerte demanda de desconcentrar el poder, como decía Margarita. Entonces ahí evidentemente nos hacemos la pregunta, bueno, vamos a hablar de región, vamos a hablar de un poder también local y un poder también ciudadano. Necesitamos hacernos cargo de esta fuerte demanda de participación ciudadana como protagonista, porque tenemos una crisis de legitimidad muy potente que estamos viviendo como país, y no solamente en este país, sino que a nivel global. La democracia representativa ya no es suficiente. Necesitamos avanzar a una democracia que sea participativa y una democracia también, ¿por qué no directa, ¿no? Ahí necesitamos mayor transparencia, necesitamos información y accesibilidad a esta información para que como ciudadanía podamos participar activamente en la toma de decisiones. Y bueno, respecto a las facultades, evidentemente necesitamos una descentralización fiscal, ¿por qué no pensar en los pagos de impuestos a nivel local, pero siempre con un principio de solidaridad interregional, es decir, que no volvamos a caer nuevamente en estas inequidades respecto a los diversos territorios. Y respecto a una mayor autonomía sobre la planificación en torno a nuestro desarrollo económico local, siempre tomando en cuenta y en consideración las voces de las comunidades, la planificación respecto a los usos de suelos, que se planifican si bien a nivel local, pero se impone siempre el poder fáctico. Necesitamos acabar con aquello y por eso es súper importante hacernos cargo de esta demanda de una democracia participativa, ciudadana, una democracia directa. Y por supuesto una transferencia presupuestaria que sea mucho más fuerte hacia las regiones para que acabemos en el fondo con esta competencia entre organizaciones. Necesitamos una distribución que sea cooperativa y aumentar los presupuestos para que en el fondo vayan acorde con todo lo que necesitamos desarrollar con autonomía en este territorio tan austral y tan aislado. Gracias, Elisa. Estamos entonces en Constitución y Democracia a través de las pantallas de TVRED, Canal 26, el programa de la Cámara Chilena de la Construcción para conocer y debatir con los candidatos a esta convención constitucional. Vamos a pasar a nuestra tercera pregunta, también tienen 3 minutos. La pregunta es, ¿qué principios sobre probidad debiesen incorporarse en una nueva constitución? Vamos a empezar, por favor, con Rodolfo Arecheta, tienes 3 minutos. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que acá hay un problema más general. Yo creo que Chile no nos, relacionado al tema de la probidad, no nos gusta hablar de corrupción, y yo creo que es momento de hacerlo. O sea, la corrupción era un tema que nosotros veíamos, o mucha gente veía en realidad, como algo que pasaba en otros países, pero está acá, vino para quedarse. Hemos visto temas de financiamiento irregulares de la política, que le han hecho muy mal a la democracia. Hemos visto pagos por leyes de empresas a parlamentarios que le han hecho muy mal también a la democracia, porque finalmente se va socavando la confianza, no solamente en nuestros representantes, sino que en las instituciones. Entonces yo creo que eso es un marco general que es uno de los elementos que está detrás de la crisis social del 2019, que es la pérdida de confianza en las autoridades políticas y en las instituciones. Eso se ha perdido, y yo creo que tenemos el deber de recobrarla, porque si no lo hacemos, todo el sistema político deja de funcionar y termina imperando la violencia, y eso finalmente ahí los que ganan son los que tienen los palos y termina afectando muchas veces a la gente más vulnerable. Nosotros, uno de nuestros ejes de campaña es la reforma al Estado. Creemos que de alguna forma las personas están aburridas de que los políticos y sus amigos llenen los cargos de gobierno, porque finalmente no necesariamente llega la gente más capacitada a estos cargos, y eso se traduce en programas mal evaluados que generalmente implican que los recursos no lleguen a manos de los ciudadanos, sino que se queden en sueldos de operadores políticos, o también en programas mal evaluados, y ese dinero lo podríamos estar utilizando en cosas tan importantes como salud, educación, pensiones, y no es poca plata.
Entonces, ¿qué proponemos nosotros dentro de nuestros ejes para la Constitución? Primero, establecer el mérito de la función pública, que los funcionarios públicos, yo trabajé en la Fiscalía, yo fui funcionario público varios años de la Universidad de Chile y de la Fiscalía Nacional Económica, entonces he visto las virtudes y los defectos. Hay muy buenos funcionarios, pero también pasa mucho el tema del pituto, y hay funcionarios que de repente no llegan ahí por su mérito. Entonces, establecer el mérito en la función pública acompañado de una masificación de los procesos de selección por alta dirección pública, pero que funcionen, no que esté maqueteado desde antes, porque todos sabemos que de repente los procesos de alta dirección pública son al final es una fachada que oculta una elección que ya se hizo previamente, y también queremos que se establezcan los principios de probidad, transparencia y eficacia del gasto público, porque, insisto, cada peso que gastemos mal es plata que podría estar siendo utilizada para la satisfacción de, por ejemplo, los derechos sociales. Es muy importante que utilicemos bien la plata. Y el tema de la corrupción tiene que ver con esto. Tenemos que empezar a hablar de la corrupción en serio y tomar medidas. Obviamente la Constitución, uno no puede prometer que se va a hacer cargo de esto, que es un tema cultural y que finalmente se ha ido incrementando, pero sí la Constitución tiene la facultad, una virtud de que podemos empezar a conversar acerca de temas que son relevantes para nosotros y podemos establecerlo en la Constitución también, para ahí desarrollarlo a través de leyes, pero si no lo visualizamos en la Constitución, es más difícil avanzar, es un problema real que tenemos que abordar. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a seguir con Alfredo Fonseca. ¿Qué principios sobre probidad debiese incorporar la Constitución, Alfredo? Bueno, hay que entender que el tema de la probidad es un tema también de derechos humanos, así ha sido definido por las propias Naciones Unidas. Justamente, cuando existe corrupción, la corrupción contribuye a dos cosas. Primero, a generar menos recursos para entregarle a la gente que más necesita a través de las políticas públicas, y también contribuye al desplome y al desprestigio de la democracia. No por nada, pero también no solamente en el ámbito privado y público. La frase más voceada en las manifestaciones era no más abusos. Pero la probidad tiene que ser consagrada tomando en cuenta lo que existe hoy día, el artículo 8 de la Constitución actual, pero reforzarlo. Porque probidad y eficiencia deben ser un mismo bloque. Tenemos que reforzar la definición de la probidad en nuestro país. Pero más allá de reforzar la probidad en nuestro país, tenemos que impregnar todas las capas de la sociedad, incluso desde el colegio, haciendo saber o haciendo entender a las personas o formando a las personas que la función pública y la función política es un estilo de vida, es una misión, es una visión laboral. Tú no sacas nada con hacer grandes definiciones legales o jurídicas si no generas una formación y una cultura de vida para entender la probidad. La probidad tiene que impregnar todas las capas de los funcionarios públicos, las capas de los políticos elegidos por votación popular, porque no nos olvidemos que en este país teníamos una suerte, o tuvimos una suerte de delivery legislativo, donde se mandaban a hacer leyes a pedido. Recordemos la ley de pesca y otro popurrí de cosas también que todos sabemos, el financiamiento de la política, etc. Entonces yo creo que tenemos que apuntar a una trilogía, y esa trilogía es probidad, legalidad y eficiencia. Pero quiero ir más allá. Creo que es necesario en Chile crear el ombudsman, el defensor del pueblo, el ombudsperson, como se llama hoy día, defensor del pueblo, para parar los abusos del Estado, para parar también la falta de atención y de servicio del Estado, para que no toque una mujer de 46 años muere porque no tiene atención en el hospital, pero al mismo tiempo para controlar la corrupción y al mismo tiempo para controlar los abusos de parte del Estado. Creo que es muy necesario en Chile que tengamos un defensor del pueblo que represente los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de este país, de tal forma que el Estado pueda conjugar ese bloque perfecto que es probidad, legalidad y eficiencia. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a seguir entonces. ¿Qué principios sobre probidad debiese incorporar la Constitución? Con Margarita Makuch, por favor. Bueno, aparte de coincidir con varias apreciaciones que han hecho mis colegas contertulios, abogados, creo que lo primero es señalar
que este aspecto es un aspecto sensible en nuestro país. Y nosotros estábamos convencidos de que vivíamos en una sociedad absolutamente proba y que todas las instituciones eran impecables y nos enorgullecíamos de ello. Era un motivo de orgullo. Comparativamente teníamos los mayores índices de probidad. Sin embargo, en muy poco tiempo, en los últimos años, nos hemos dado cuenta que eso no era así, que era un mito y que efectivamente se estaban produciendo situaciones de corrupción sistémica que se dan en las instituciones. Carabineros, Ejército, Milico Gay, Paco Gay, y en el Poder Legislativo con lo que ha señalado Rodolfo, también estaba viviendo, y lo que plantea Alfredo, son situaciones de corrupción que el sistema no enfrenta ni resuelve, y que pareciera ser que ocurren en el marco de una administración que así lo permite, y de una forma de hacer las cosas que no impide la corrupción. Entonces creo que es el momento de que la Constitución asuma claramente y efectivamente la urgencia de tener una entidad, aparte de lo que ha hecho, el tremendo rol que ha cumplido digamos, la entidad que actualmente existe, pero una entidad que supervigile el cumplimiento de las políticas públicas basado en la probidad y la transparencia. Y en ese sentido nosotros, todos los ciudadanos, tenemos derecho a saber todo lo que ocurre con los recursos públicos, porque con los recursos públicos, los recursos del Estado, no es posible aceptar este tipo de situaciones que he señalado. No es aceptable ni la colusión, ni el monopolio, que también tiene que ver con la falta de probidad. Y nosotros hoy día nos vemos, los supermercados lo que hicieron. La concentración de llegar a este tipo de prácticas colusivas son señal de la falta de probidad, pero que administrativamente no tienen una forma de darle respuesta. Creo que debe quedar establecido en la Constitución una respuesta sistémica a aquello, que abarque a todos los poderes del Estado y que incluya a la administración pública y privada, porque acá ni los particulares ni los funcionarios públicos pueden estar eximidos del control de la ciudadanía. Gracias, y la Margarita. ciudadanía exige probidad, porque eso ha sido la causa de la desconfianza que se expresó en las calles y del malestar. Eso, gracias. Gracias, Margarita. Seguimos con Javier Solís. Entonces, ¿qué principios sobre probidad debiese incorporar la Constitución, Javier? Muchas gracias. Antes de contestar esta pregunta, quiero solamente aclararle a Margarita que estamos plenamente de acuerdo respecto al planteamiento de la pregunta anterior. Lo que hice el análisis era respecto de las facultades administrativas que debe tener y los vínculos que tiene el gobernador regional con las autoridades locales. Eso, y entrando directamente en materia sobre la pregunta que me haces. Me llama la atención de que tengamos que colocar aspectos de probidad dentro de una constitución, porque se supone que es el alma de un país, el alma que debe estar contenida en él, y no tendríamos por qué estarle llamando a la gente a ser probo. Y en ese sentido comparto plenamente con lo que señalaba Alfredo en su presentación respecto de que esto es un tema de educación. La educación, en primer lugar, tiene que partir desde la más tierna infancia, desde los primeros ciclos de educación de los estudiantes, para irle inculcando desarrollos de ejercicio moral y ético para poder ir creciendo en este proceso. Y es así, cuando vayamos llegando a niveles de liderazgo, tanto en en la enseñanza media, después en la universidad, estar capacitados para poder enfrentar adecuadamente la vida sin necesidad de tener que estar teniendo un reproche. Todos los resultados que hemos visto a través de las noticias, donde hay vergüenzas nacionales que duran muy poquito para aquellos que han vulnerado la confianza de la ciudadanía, han hecho que nos rebelemos respecto de eso en muchos aspectos. Hemos salido a la calle, ¿verdad?, para reclamar no más abuso, precisamente señalando esos elementos que dañan la conciencia pública en general. ¿Por qué? Si hay elementos de personas que tienen la capacidad de poder
apropiarse de recursos que son del Estado, que son de todos, y se lo llevan hacia sus esferas íntimas, coludidos con los sectores en los cuales se mueven, e impiden que otras personas puedan llegar a lo mismo. Hay un concepto general. En Chile somos ladinos por naturaleza. Tenemos una cultura tradicional de que si podemos aprovecharnos del momento, lo hacemos. Si, en el exceso de velocidad, en manejar el estado de debilidad, y en muchos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana. Y esto debiera ser, de alguna manera, constreñido a través de una perfecta educación que tiene que también tener una vinculación en la educación cívica. Si me pregunta derechamente qué es lo que yo pondría en la Constitución, yo pondría una frase que me voy a permitir leer porque la preparé para este fin, y que debiera ser que los actos de corrupción o falta de probidad en que estén involucrados agentes del Estado serán perseguidos conforme a la legislación vigente, y las sanciones que se apliquen deberán resultar de sumarios administrativos expeditos que contemplen desde la vacancia del cargo a la obligación de restitución de lo ilegítimamente percibido, lo que se imputará en bienes propios o valores que el Estado, por cualquier concepto o título, esté obligado con el infractor. Hoy día vemos que muchísimas personas que están vinculadas a las Fuerzas Armadas, que han defraudado, siguen percibiendo pensiones por toda su vida que son relativamente jugosas, y es una afrenta nacional. Gracias, Javier. Estamos en la última pregunta. ¿Qué principio sobre probidad debiese incorporar la Constitución? Es el turno de Elisa Justinianovich. Por favor, Elisa. Sí, bueno, igual tomando varias de las ideas anteriores que han mencionado, recordar lo mismo, ¿no? Estamos también frente a una situación bastante crítica respecto a la crisis de legitimidad, frente a una democracia representativa que ya es totalmente insuficiente. Tenemos un montón de casos también de colusión, de fraudes al fisco, de faltas de probidad básicamente. Entonces necesitamos reafirmar, si bien esto está ya incluido a nivel constitucional, nos hace falta mucho más esfuerzos mucho mayores para poder de alguna manera incluir herramientas de control y fiscalización ciudadana. O sea, pensemos en que necesitamos publicitar aún más las actuaciones de las autoridades públicas, lo que mencionaba Margarita también, o sea, que podamos tener una vigilancia permanente. Alguna herramienta de pronto para ciudadanos de pie, comunes y corrientes, que de pronto, ¿sabes qué? Hoy día amanecí con ganas de control ciudadano, ¿sabes? Y me meto a mi teléfono y de pronto por ahí tengo una aplicación y puedo ir viendo qué está haciendo mi representante. ¿Fue o no fue a la sesión del Congreso, a la comisión tanto que le tocaba? Y poder nosotros mismos tener esas herramientas de fiscalización y vigilancia. Porque no podemos confiar en la voluntad o en si va a ser o no una buena persona en el ejercicio de su cargo y que lo dejemos sencillamente como una palabra muerta en la Constitución, sino que realmente necesitamos herramientas de control y fiscalización, ¿ya? Y ahí evidentemente es muy importante también lo que mencionaba Javier, respecto a que esto también pasa mucho por una educación cívica que venga desde la infancia. O sea, necesitamos en nuestro sistema educativo también incorporar educación cívica para poder saber también utilizar estas herramientas de control y participación ciudadana, porque lo que vemos hoy en día, esta erosión tan fuerte de la democracia, pasa sí efectivamente por toda la cantidad de abusos, que es lo que también se ha manifestado con mucha fuerza este último periodo, pero también por una falta también de educación y por supuesto una falta también de herramientas de una participación efectiva. O sea, se ha secuestrado el quehacer político totalmente en este país, se ha privatizado como todas las esferas de la vida. Entonces la ciudadanía evidentemente ha aprendido aquello, ha adquirido también un desánimo y no quiere involucrarse y tampoco va a la par con un sistema educativo que te provea de la información necesaria para poder hacerte parte, pero que además tampoco están las herramientas para poder hacerlo. Entonces sí, yo creo que por ahí van las respuestas, ¿no? Mayor herramientas de control y fiscalización y por supuesto acompañado de un proceso de educación fuerte respecto a lo cívico en toda la etapa escolar. Muchas gracias, Elisa. Vamos entonces a la última parte de este Constitución y Democracia en Debate, el programa de la Cámara de la Construcción para aportar al debate de la redacción de esta nueva Constitución para Chile. Tenemos entonces 2 minutos para cada uno, un tema libre donde ustedes eligen qué es a lo que quieren referirse. 2 minutos entonces, va a empezar Margarita Makuch, por favor. Gracias. Bueno, 2 minutos, ¿verdad?
Sí. Ya, no puedo perder ni un segundo. Para mí lo fundamental es que la nueva Constitución consagre y garantice los derechos sociales. Salud, pensiones, trabajo digno y remunerado justamente, educación gratuita hasta la educación superior y, por cierto, esto en el marco de descentralización. Creo que hoy día es fundamental que el Estado resguarde estos derechos. Y eso significa que no puede quedar al arbitrio del mercado los derechos sociales, como estos que han constituido hasta ahora una forma en los cuales se han enriquecido los grupos económicos. La salud es un negocio, la educación ha sido un negocio, las pensiones son un negocio que genera grandes utilidades y esto debe terminar de una vez por todas. Luego, creo también que es fundamental que esto debe ser complementado con un desarrollo de las regiones, con un desarrollo de cada comunidad respaldado por los recursos del Estado. Solo así nosotros vamos a alcanzar una sociedad realmente justa e igualitaria. Estos dos elementos, estos dos componentes, un desarrollo social, equitativo de cada comunidad, de cada región, que considere una distribución de los recursos, que promueva y provoque el desarrollo integral, unido al aseguramiento de los derechos de cada persona, sociales, por cierto, que han estado ausentes de la Constitución y por lo tanto somos una de las 3 sociedades, de los 3 países más inequitativos del mundo, logremos instalar nuevamente en una nueva Constitución un futuro promisorio para todos nuestros descendientes y nuestras generaciones. Hemos sufrido generación tras generación el efecto de la Constitución del 80, el efecto Gracias, de la ausencia del Margarita. y es el momento y tenemos la oportunidad de terminar con aquello. Gracias a ti, Gonzalo. Muchas gracias. Los 2 minutos entonces para Javier Solís, por favor. Muchas gracias. Bueno, me preocupa de sobremanera la situación de este país, de las falsas expectativas que se generaron por la clase política después del estallido social del 18 de octubre, de la generación de expectativas que se hizo en la comunidad, en todos los ciudadanos, de que cualquiera podría ser constituyente, y les invitaron a suscribir y a reunir firmas para llegar a este fin. En Chile se juntaron 550.000 firmas de personas para poder elegir a independientes para poder estar presentes en esta papeleta. Eso significa más del 10% del padrón electoral. Me preocupa también que una vez logrado este proceso, el día 11 de enero del 2021, la clase política se presentó con listas de candidatos pseudo-independientes, y perdonen que lo denomine de esa manera, para poder rellenar sus listas y estar presentes ahí con sus respectivos pactos o partidos políticos. Ningún partido político quiso quedar fuera de la papeleta y quedó ingresado de esa manera. Pero solamente con la firma de 10 personas a nivel nacional, contrarrestaron a aquellos que fueron 550.000 personas disponibles para poder elegir o designar a los candidatos independientes para este fin. Me preocupa que la clase política no entendió nada de lo que se dijo en las calles, que a partir del día 18 de octubre, que los partidos del apruebo no dieron el ancho para ponerse de acuerdo y poner una sola lista a disposición de la comunidad, donde pudiera estar integrado también gente del mundo independiente. Me preocupa que la comunidad no encuentre la diferencia que hay hoy día entre una elección de candidato a concejal, alcaldes o gobernadores regionales, y hoy día vemos que parece una verdadera carrera social, porque en la franja electoral aparecen todos y cada uno de los presidenciables para poder defender y posicionar sus votos. Me preocupa la acción soterrada, Gracias, Javier. que están seguros que habrán de obtener un gran porcentaje para poder obstaculizar el desarrollo de esta Constitución. Eso me preocupa particularmente, Gonzalo. Muchas gracias, Javier. Vamos a seguir entonces con los 2 minutos de Elisa Justinianovich, por favor. Bueno, solo brevemente, frente a esas preocupaciones, creo que sí, efectivamente hemos saltado un montón de torniquetes, un montón de barreras y vamos con toda la fuerza para adelante desde estas listas independientes de movimientos y organizaciones sociales, ¿ya? Ahora solamente quería tomarme este par de minutitos para responder la primera pregunta, ya que no pude estar por mis dificultades del computador.
Pero me parecía súper importante hablar de este tema porque hay una falsa dicotomía entre un Estado regulador y un actor en términos de economía. Aquí hemos tenido un Estado tremendamente presente y activo en la economía del 80 en adelante. Activo, por ejemplo, en la creación de mercados donde no habían antes. Por ejemplo, el lucro con nuestros derechos sociales. Se hacen negocios con la salud, con las pensiones, con la educación, se subsidian ganancias a las empresas, los perdonazos tributarios, se pagan unas tremendas sobreprecios en las licitaciones de las obras públicas, no sé, pues a la absorción de los riesgos de los bancos. Hay un montón de situaciones donde el Estado ha estado tremendamente presente y comprometido para con las grandes empresas, con los poderes de estos grupos empresariales que finalmente terminan ejerciendo un poder extorsivo sobre las decisiones políticas, incluso sobre la ley. Entonces esto ha erosionado profundamente la democracia. Y respecto a la regulación, pues hace una regulación holgada, así a la medida también de estas grandes empresas, y que se expresa, por ejemplo, en flexibilidad y precarización laboral, en las bajísimas penas en materias ambientales, la evasión y elusión de impuestos en materia tributaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos aspirando aquí? En una recuperación de esta capacidad empresarial del Estado. Necesitamos pensar en los desafíos del siglo XXI y sobre todo en los sectores estratégicos, ciencia, tecnología, matriz energética, el modelo de desarrollo sustentable, sostenible y que sea deliberado desde la ciudadanía y de forma democrática y con una orientación hacia una regulación con intereses públicos, ¿ya? Una estructura tributaria, regular la situación de los paraísos fiscales, por ejemplo, ¿cierto? Los delitos económicos de las grandes empresas y obviamente un derecho laboral que sea democrático y defienda a los trabajadores y las trabajadoras de este país. Así que, bueno, estamos aspirando evidentemente a un fuerte Estado social y garante de derechos. Muchas gracias, Elisa. Vamos a seguir con los 2 minutos de Alfredo Fonseca, por favor. Bueno, entre paréntesis, independiente con firmas acreditadas. El tema que a mí me convence derechamente en este país a la luz de los acontecimientos de octubre del año 2019 es que tenemos que pensar en un Estado social democrático de derecho. No solamente un Estado social, sino que un Estado democrático de derecho, porque un Estado social, si no es democrático, tampoco sirve de nada. Pero un Estado social democrático que le dé un verdadero sentido a nuestra idea de Estado. Y un Estado democrático que sustente nuestro sistema democrático. A su vez, este Estado democrático, social, de derecho, que tiene que impulsar que todas las autoridades, todo el aparataje público, el poder legislativo, el poder ejecutivo, todo el aparataje público tenga que avanzar gradualmente hacia una política para expandir los derechos sociales, pero no desde una lógica de la disponibilidad de recursos, sino que desde una lógica de las necesidades. Y en este plano, para ir derechamente al grano, como se dice, yo estoy convencido que en este país necesitamos una entidad pública de previsión social, que le dé la facultad a los ciudadanos para que elijan entre una AFP y una entidad pública autónoma, con rango constitucional y perfectamente controlada, que maneje los fondos previsionales de 10 millones de chilenos que hoy día existen en este país en el sistema privado. Además, necesitamos una protección activa y real hacia las personas de la tercera edad. Y también, por supuesto, aparte de todos los otros derechos sociales que hay que expandir, necesitamos fundamentalmente una salud universal que termine y destierre de una vez por todas las rifas y donaciones que tienen que hacer las personas entre ellas para poder superar el día de mañana una enfermedad catastrófica. Gracias. Creo que la única esperanza que tiene Chile es la definición de un Estado social democrático de derecho. Gracias, Alfredo. Seguimos y finalmente con los 2 minutos de Rodolfo Aricheta. Adelante, Rodolfo. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que primero lo que hay que entender es qué nos llevó a estar hablando de una nueva constitución. Yo creo que el tema de los abusos es muy importante, pero más importante que el tema de los abusos es que no hemos sido capaces de resolver esos abusos de forma adecuada. El poder político y el poder económico, de alguna forma, se constituyen en ciudadanos de primera categoría y el Estado no ha sido capaz de sancionarlos de manera efectiva cuando se equivocan, y a nosotros los ciudadanos uno se puede pasar una luz roja
y le cae el garrote, digamos. Eso genera una sensación de injusticia tremenda que tenemos que reparar. En la Constitución tenemos que empezar a hablar de estos temas y tenemos que generar un Estado que sea para todos y que las reglas y las normas se cumplan para todos por igual. Y tiene que ver con estos temas que hemos estado hablando, de probidad, de cómo usamos los recursos del Estado, que nadie se lleve plata para la casa, porque eso va necesariamente a redundar en que vamos a tener menos dinero y para satisfacer, por ejemplo, derechos sociales, y al mismo tiempo se socava la confianza y la fe pública en el sistema. Si el sistema no es capaz de aplicar las reglas a todos por igual, bueno, ¿qué queda, digamos? O sea, obviamente alguien podría decir, bueno, ¿para qué las vamos a cumplir si no se aplican para todos? La ley, una de las características que tiene, o que debiese tener, es que es de aplicación general. Y cuando no es de aplicación general, se genera una desconfianza tremenda en su aplicación y en el Estado, que yo creo que estamos en eso. También, por otro lado, yo creo que somos todos responsables de repudiar la violencia. Si hay algo que se contrapone a la democracia, es la violencia, y no podemos tolerar en un proceso como en el que entramos que exista violencia en las calles, porque puede ser que una bomba molotov no entre por la ventana de una FP, sino que le caiga a cualquiera de nosotros cuando estemos sesionando en la Convención Constitucional, y eso es inaceptable. Y finalmente le quiero decir algo a Javier, porque habla del tema de los independientes. La definición de independientes no es militar en un partido político. En mi caso no lo hago, voy con un cupo de Bópoli. Pero pareciera que esto lo sube juntado en un pedestal moral. Déjame terminar la idea. Y yo creo que no es así. He visto varios candidatos independientes prometiendo cosas que no se van a poder cumplir de forma irresponsable, populista. Entonces yo creo que en esta elección, y tú también lo has visto, Javier, no es un valor necesariamente ser independiente. No es suficiente. Muchas gracias a todos los candidatos que hoy día participaron en este segundo capítulo de Constitución y Democracia en Debate, un programa de la Cámara Chilena de la Construcción que busca invitar al debate, a informarse sobre este gran desafío que tenemos en Chile de escribir una nueva constitución para las próximas décadas. Muchas gracias a los candidatos, muchas gracias a ustedes en la casa y gracias a TV Red, canal 26 de TV Red, donde hemos transmitido este programa. Nos vemos el próximo lunes en el tercer capítulo. Chao, Muchas gracias. gracias.